Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, pedimos tu presencia, pedimos de tu Espíritu Santo para que Él pueda dirigir nuestras mentes, nuestro corazón, para el mensaje que tú nos traes en esta mañana. Que este estudio, Señor, sea un estudio en el cual podamos aprender más de tu amor y de tu misericordia, y que puedas poner tu esperanza y tus bendiciones en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en Salmos 32:7. En Salmos 32:7 nosotros encontramos una promesa maravillosa. Y voy a compartir con ustedes diferentes textos en los cuales tienen como propósito llenarnos de esperanza, llenarnos de gozo, de alegría y de paz, porque el Señor desea mostrar a cada uno de nosotros de que Él está en control de todas las cosas. Pero Él desea que nosotros podamos entrar en una comunión con Él, estrecha con Él, que podamos nosotros gozarnos en Él, que podamos caminar con Él, que podamos estudiar con Él y que podamos que en toda nuestra vida sea una vida llena de gozo de sus bendiciones, una vida de gozo por su presencia. Y en Salmos 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Selah quiere decir una pausa, o sea, eso quiere decir como que les está diciendo: paren y piensen. Esa pausa se usa mucho en la música. Y eso es lo que el Señor dice: cada vez que usted mire Selah, es para que usted tome una pausa y piense y medite lo que el versículo le está queriendo decir. El Señor dice: tú eres mi refugio. ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro Dios. Me guardarás en la angustia. Esa palabra refugio viene de la palabra del hebreo seter, que es un escondite, que es algo secreto, que es una cubierta, algo cubierto. O sea, si usted pone, por ejemplo, y pone: tú eres mi escondite, oh Jehová, que me libras de mi angustia, de mis problemas y de mis necesidades. Tú eres el que me esconde de todo mal y de todo peligro. Yo creo que si nosotros pudiéramos expresar testimonios de cómo el Señor ha protegido nuestras vidas, no terminaríamos hoy día en decir tantos testimonios. ¿Por qué? Porque aún estamos vivos aquí. Hay otros que no amanecieron hoy en día. Muchos, miles, no amanecieron hoy día, pero tú y yo estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, es nuestro escondite. Él es el que nos esconde. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 114. Salmo 119, versículo 114. Dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Está usando la misma palabra, que es una cubierta, un refugio, un escondite, pero ahora Él nos dice que Él es nuestro escondedero y es mi escudo en toda nuestra vida. ¿Estamos viendo esta maravillosa promesa que el Señor nos da a través de su palabra? Él es nuestro escudo, Él es nuestro escondidero. Eso quiere decir de que cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, ¿a dónde tenemos que ir? A Él, a escondernos con Él. Y Él es el que se encarga de escondernos, de cubrirnos, de poner un escudo delante de nosotros para que nosotros no podamos ser, ¿qué?, afectados por los dardos del enemigo. Que toda la prueba, toda necesidad, toda angustia que nosotros estemos pasando, nosotros confiemos plenamente en Él, que Él es nuestro escudo. Eso quiere decir que Él nos protege, que Él nos esconde de toda angustia y de todo pesar. El Señor lo vuelve a repetir: yo soy el que te protejo, yo soy el que te escondo. A mí me gusta mucho esa palabra que dice: yo te escondo en mí.
¿Por qué? Porque yo necesito ser escondido con Él. ¿Se imagina que Él me proteja, que Él nos proteja, que Él nos esconda? Hermanos, no habrá temor, no habrá angustia. Tendremos una certeza y una confianza plena de que el Señor está al lado de nosotros y que nos está dirigiendo. Esta palabra es satar, que es la raíz de la que nosotros acabamos de leer, que es seter. Entonces, esta palabra dice estar escondido, estar oculto, esconderse, ocultar. Cuando el Señor está hablando en esa terminología, ¿qué les viene a la mente a usted? ¿Qué es lo que Él desea con usted? ¿Qué es lo que Él desea con usted? Una protección, sí, pero ¿qué más desea con usted? Que estar a sus pies. O sea, Él desea que lo busques, que tengas una relación estrecha con Él. O sea, no es solamente decir, Él es mi escudo, Él es mi escondite, sino que el ser el escondite, eso quiere decir de que usted está en la presencia de su Dios, y eso quiere decir de que Él desea tener una relación estrecha con usted, cara a cara, escuchándolo, viéndolo, meditando en su palabra. Por eso dice aquí en la última parte del versículo, dice, en tu palabra he esperado. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra de Dios, al meditar en su palabra, en escudriñar su palabra, es como nosotros tenemos una relación estrecha con Él, porque Él usa su palabra para comunicarse con nosotros. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que nosotros no solamente digamos, tú eres mi protector, pero el Señor dice, sí, soy tu protector, pero yo quiero tener una relación contigo. Quiero que me busques, que estés a mis pies, que estés a mi lado, que le conozcamos. Porque hay mucha gente que conoce a Dios, pero no tiene una relación con Dios. ¿Quién es el que más conoce a Dios? El enemigo, pero está perdido. Podemos tener un razonamiento, un conocimiento de Dios, un conocimiento de la palabra de Dios, pero si no vivimos con Dios, estaremos perdidos. ¿Cómo vamos a confiar en algo que no conocemos? Exactamente, ¿cómo? Es imposible que nosotros confiemos en algo que no conocemos. Pero el Señor, en este lenguaje que Él está usando, yo soy tu escondedero, yo soy tu escudo, yo soy la cubierta, yo te escondo, yo te oculto. Eso es que el Señor desea abrazarnos, atraernos hacia Él y que nosotros estemos con Él en una relación estrecha, escuchando su voz, caminando conforme a su palabra. Cuando nosotros empezamos a que el Señor permita dar sus bendiciones en nosotros, hermanos, nuestra relación con Él será una relación viva, una relación real. ¿Sí me están entendiendo con eso? ¿No? Una relación viva, no solamente de conocimiento, una relación en la que podamos decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, porque tú me has salvado, tú eres mi Redentor, tú eres mi proveedor. Cuando nosotros le pedimos al Señor y le decimos agradecemos por lo que Él nos ha provisto, es porque nosotros le decimos al Señor, tú eres el que me lo das. Tengo la salud porque tú así me lo has dado. Tengo la fuerza para el trabajo porque tú me la das. Cuando nosotros tenemos esa relación, confiaremos plenamente y solamente en Él. Y solamente en Él. Muchos hemos pasado experiencias en las cuales hemos desmayado por la falta del conocimiento de nuestro Dios. ¿O no es así? Empezamos a confiar en todos los demás menos en Dios. Tenemos un problema monetario, ¿a dónde vamos? Con los demás, pero menos, lo último vamos a Dios. Cuando tenemos un problema de una necesidad, vamos y buscamos ayuda de los demás, pero al último lo ponemos a Dios, y si es que lo ponemos. Por eso el Señor aquí en este lenguaje, Él dice, yo quiero que tú entiendas que yo soy tu escondedero, que yo te atraigo, que yo te escondo, que yo te protejo, que yo pongo un sello delante de ti para que tú escuches mi voz. Y hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el que tenemos que escuchar la voz de Dios.
Muchos dicen, ¿cómo? A través de su palabra. A través de su profecía. A través de lo que Él nos habla en su palabra. ¿Para qué? Para llenarnos de esperanza de que Él es nuestro Dios. Él desea tener esa relación. Miren lo que dice Salmo 31, versículos 19 y 20. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado lo que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Fíjense lo que dice, aquí hay una condición de que el Señor nos guarda y solamente guarda ¿a quiénes? A los que le temen. Ustedes recuerdan el día de ayer qué es lo que nosotros estudiamos que significa temer a Dios. El temer a Dios no es tenerle miedo. El temer a Dios es que odiar al pecado, deshacernos del pecado, arrepentirnos del pecado. ¿Por qué? Porque el único que se arrepiente del pecado es aquel que puede acercarse a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor, que consumiría al pecador. Pero el Señor desea, abandona el pecado y yo te recogeré, yo te protegeré, yo estaré contigo, yo te guardaré, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Miren el versículo 20. En el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. La palabra que habla acerca del tabernáculo es suca. Suca quiere decir sucot, algo que está protegiendo. Y eso hace referencia a una fiesta de Jehová, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peregrinando en esta tierra y nosotros tenemos que tener la confianza plena de que el Señor es el que nos está guiando. Esta palabra, suca, quiere decir tienda, pabellón, refugio, tabernáculo. Y Él dice que tiene un lugar secreto, ¿en dónde? En su tabernáculo. ¿Y dónde Él quiere meter a nosotros? En ese lugar secreto. ¿Cuál es ese lugar secreto? Dentro de Él. Dentro de Él. De su templo, de su tabernáculo. De su suca, de su sucot. ¿Por qué? Porque Él es el que nos cubre, nos protege, nos esconde de todo mal y de todo peligro. ¿No es maravilloso el mensaje del Señor en su palabra? Pero el Señor desea ponernos a nosotros en su lugar, ¿qué? Secreto. Vamos a aprender un poquito acerca más de ese lugar secreto que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice Salmos 27, versículo del 4 al 6. Salmo 27, versículo del 4 al 6. Cuando Él nos esconde en su lugar secreto, habrá un cambio y una transformación en nuestras mentes y en nuestras vidas que miraremos la vida en una forma diferente a como la hemos visto por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos esconde, Él es el que nos lleva, Él es el que nos toma y nos pone en su lugar secreto dentro de su suca, de su tabernáculo. Él es el que lo hace. Ustedes lo notaron, Él es el que nos pone en el lugar secreto. Miren lo que dije Salmos 27, versículo 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días ¿de qué? De mi vida. El Señor dice, yo te pondré en mi lugar secreto, en mi casa, en mi santuario, y lo que uno tiene que tener es estar ¿qué? Permitir que Él nos ponga en su santuario, en su lugar secreto, y buscarlo ¿cuántas veces al día? ¿O cuántos días?
todos los días ¿de qué? De nuestra vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, Él no solamente quiere ponernos en su templo, en su suca, que es la palabra en hebreo. Él no nos quiere poner solamente ahí para que estemos nosotros cruzados de las manos y que digamos, ah, qué bonito está tu templo. No, el Señor dice, yo te pongo en mi templo para que tú mires ¿qué? Mi hermosura. Si yo pudiera preguntar en esta hora, no los voy a preguntar, pero si usted pudiera describir la hermosura de Dios, ¿cómo la describiría? O si alguien se atreve a decirlo. En su escritura, en las escrituras que están hechas. En su escritura vemos su hermosura. Porque me parece el templo de Dios, y eso seríamos nosotros, ¿entiendes? El templo de ser nosotros, y te aseguro que si Dios quisiera que viviéramos en su templo, viviéramos escudriñando la palabra de Dios, ¿me entiendes? Y ejecutando todo lo que está escrito en su palabra, o sea, estar a cada segundo, cada minuto en la calle, tratando de dictar lo que está escrito en la palabra de Dios, de ser amor, de ser una persona de cual pueda confiar, de ser un ejemplo hacia los demás. Eso sería el propósito de tal vez Dios quiera. Ahora, el Señor tiene su templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el Señor tiene su templo. Y Él está hablando de este templo secreto que el Dios tiene, que nosotros también podemos entrar. Y ahorita lo vamos a ver porque es un punto muy importante, porque cuando usted es templo del Espíritu Santo y usted comprende que Él quiere estar en usted y usted en Él, como lo estamos viendo, usted tiene que ver su hermosura, y al ver su hermosura usted no puede quedarse callado. Tiene que vivir conforme a lo que usted está aprendiendo del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 8, el Hebreos 9, 10, dice que el Señor tiene un templo en el cielo en el cual Él habita, y Él está haciendo una obra intercesora por cada uno de nosotros, y Él desea que nosotros entremos en esa obra intercesora que el Señor está haciendo, observándolo, pero viviendo conforme a su palabra, para que nuestro templo del Espíritu Santo, Él venga y mora a nosotros, para que nosotros seamos un reflejo vivo de su carácter y de su hermosura. ¿Cómo definiríamos la hermosura de Dios? ¿Cómo usted la defina personalmente? Porque podemos decir, ok, la comprendemos y la entendemos en la palabra de Dios, pero sería hermoso, no me tienen que contestar, que nosotros dijéramos, la hermosura de Dios es esto porque yo lo estoy viviendo. ¿Sí me están queriendo, sí me entienden lo que quiero decirle? O sea, hay que hacer el mensaje del Señor una realidad en nuestras vidas. O sea, Dios es hermoso, ¿por qué? Porque Él me ha rescatado del pecado. Dios es hermoso porque el Señor me muestra día a día todas sus bendiciones. Aunque no tenga todo lo que yo quisiera, el Señor me da todas sus bendiciones y yo estoy gozoso porque yo miro en todo lo que Él me da, yo miro su hermosura porque miro su amor y su misericordia. Sí, yo pienso, la hermosura del Padre es lo que yo viví antes y lo dejé, y lo que vivo ahora y lo siento en mí. Siento que cuando algo pasa que no está bien, yo me siento triste, ¿verdad? Porque le estoy fallando. Pero sé que en el mismo momento yo trato de redarguir en mi vida, haciendo quedar bien al Padre y haciendo quedar bien a Él que domina. O sea, en pocas palabras, la hermosura de su Dios, de mi Dios, es de que Él no la abandona, aun cuando nosotros lo abandonamos. Eso es básicamente lo que quiso decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no nos abandona. Nosotros somos los que lo abandonamos. Y cuando nosotros tenemos en abundancia es cuando más nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos más necesidad es cuando nosotros nos acordamos más de Él. Pero aquí dice que deberíamos de estarlo mirando ¿cuántos días? Todos los días de nuestra vida. No dejando de congregarnos, no dejando de estudiar su palabra, no dejando de seguir su palabra que el Señor tiene. Cuando nosotros hacemos este mensaje una realidad en nuestra vida,
y nosotros estamos contemplando su hermosura. Hermano, usted no tendrá que ir a predicar un sermón entero ahí enfrente. Usted será el sermón andando, porque usted reflejará la hermosura de su Dios, de mi Dios y de nuestro Dios. Usted hará las cosas por amor, no por obligación. Usted guardará la ley de Dios no porque el Señor le está diciendo que lo tiene que guardar. Usted lo va a guardar porque usted mira el amor de Dios en su vida y usted responde con el amor. Por eso dice, y yo os he amado primero para que ustedes me amen a mí. ¿Sí me entiendes? Yo quiero recalcar este punto porque el Señor dice, yo te escondo, yo te abrazo y en el más momento, pero yo quiero que tú mires mi hermosura, pero que la experimentes. Que tu vida sea un sermón andando en las calles de donde tú quieras que estés. Porque la gente mirará en ti el sermón de que tú tienes un Dios verdadero, un Dios amoroso y un Dios hermoso. Sí, hermano. Yo creo que el mejor ejemplo fue su hijo y los discípulos que anduvieron con él. O sea, ellos, cómo eran antes de que los escogieran y cómo ellos terminaron. O sea, la transformación que hizo, ellos se entendieron bien. Así es. Ahora, miren lo que dice el versículo 5. Porque él, antes de la última parte del 4, dice, y para inquirir en su templo. Inquirir quiere decir que le pregunte. A veces no preguntamos al Señor. O sea, no le preguntamos. A veces, le voy a dar un ejemplo. A veces leemos la Biblia, pero nunca le preguntamos, bueno, ¿y por qué yo leí esto? ¿Para qué tú me estás enseñando esto? ¿Me están siguiendo? O sea, necesitamos preguntarle al Señor, Señor, ¿para dónde quieres que yo vaya? ¿Quieres que yo vaya a Atlanta o North Carolina o quieres que me quede aquí en Arizona? ¿O quieres que yo me vaya a México o quieres que yo me quede aquí? Preguntémosle. Inquirir es decirle al Señor, Señor, tú dirige mis pasos. Es como el día de ayer me decían, bueno, si usted tiene ya un lugar en México y usted se quiere ir a México, ¿por qué no se ha ido a México? Y yo le contesté, porque Él no me ha dicho que me vaya a México. Pero el día que me diga, vete, es cuando yo me tengo que ir. Así como nos sacó de California y nos trajo aquí a Arizona y abrió todas las puertas y dijo, váyanse a Arizona, nosotros nos vinimos con la certeza de que Él nos estaba dirigiendo a Arizona. Pero el Señor dice, pregunta. O sea, pregunta, no te quedes sin preguntarle al Señor, pero espera a que Él te conteste. Porque a veces nosotros no esperamos que Él nos conteste. Que digamos, yo pienso, yo creo. No es lo que usted piense, es lo que usted crea. Es lo que el Señor desea decirle a usted personalmente, lo que Él desea de usted. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para su gloria. Lo leímos el día de ayer en Isaías 43:7. Hemos sido creados para obedecerle. Hemos sido creados para reflejar su imagen. Hemos sido creados para predicar la hermosura de nuestro Dios. Y si nosotros hemos sido creados para eso, necesitamos empezar a tener esa relación con el Señor. Pregúntele al Señor. No le pregunte a un pastor, a un ministro, a un predicador. Pregúntele a Dios. Y ahora el Señor podrá usar un pastor, un ministro, un predicador para que lo pueda dirigir a la palabra de Dios. Pero si una persona no lo dirige a la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, pues entonces viene a ser un predicador que no está siendo siervo de nuestro Dios. Por eso tenemos nosotros que inquirir a Dios. Pregúntele. Una vez yo le comenté a una persona. Yo teníamos un carrito y nos habíamos ido podríamos decir misioneros porque no nos pagaban, pero teníamos un carro que ese carro estaba destartalado. Y una vez yo le dije al Señor, Señor, te voy a poner a prueba. Tú me trajiste aquí para que yo trabajara por ti. Bueno, aquí estoy trabajando, no tengo dinero para arreglar este carro. ¿Sabes qué? Este es tu problema. Una persona me dijo, ¿cómo? Le dije, ¿cómo te atreviste a hablar a Dios así? Dice que no, dice aquí que le preguntemos, que lo pongamos a prueba, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué fue lo que pasó?
no me dio dinero para arreglar un carro, me dio un carro. Me dio un carro. No me dio dinero para arreglar la carcacha, me dio otro carro. Así es como Dios trabaja. Pero tenemos que ponerlo a prueba e inquirir, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere que yo sea como esposo, como esposa, como hijo, como hija? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Pregúntele al Señor y espere la respuesta. Y Él contesta. Él lo peor contesta. Ajá, Él va a contestar, pero espere la respuesta. Y la va a contestar de una forma, mire, clarita, 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 que usted no va a tener duda de que es de Dios. En una forma extraordinaria, porque dice que en la necesidad, esa es una oportunidad para Dios para mostrar su poder. En la necesidad. Contesta así. Así contesta. Así de rápido. Amén. Y sí, pastor, el Señor contesta rápido lo que sabe que es rápido para nosotros. Y lo que no, Él tiene su tiempo. Ah, sí, eso sí. No se vela para nada, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque hace 20 años atrás me sucedió algo en mi vida y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estoy aquí trabajando por ti, ¿por qué permites que esto suceda? No lo vine a entender hasta hace un año atrás. 20 años después. Pero hay que permanecer cuántos días en su lugar secreto, en su santuario, en que Él sea nuestro escondedero. Todos los días. Miren el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. Fíjense, su tabernáculo. Su sukkah, su sukkot. Ese es en hebreo. En el día de ¿qué? Del mal. Ah, ¿no es hermoso esto? En el día del mal. En el día de la necesidad. Y dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Oiga, esto es lo más privado de su tabernáculo. El Señor viene y dice, mira, pásale. Y ahí te escondo yo. En el día del mal. Sigue diciendo, sobre una roca me pondrá en alto. Ah, esto es hermoso, porque el Señor dice, yo te voy a poner en una roca y tú estarás ¿en dónde? En lo alto. ¿Quién es la roca? Cristo, nuestro Mesías. Pero Él dice, yo te pongo en una sukkah, en un sukkot, en un tabernáculo, yo te cubro de todo dardo del enemigo. Pero yo deseo tener una relación contigo, estudiando su palabra, siguiendo su palabra, viviendo su palabra. ¿Por qué? Porque estamos teniendo esa relación tan estrecha con Él de que nosotros nos vamos a gozar día a día. Hermano, yo me gozo en cada día que nosotros nos reunimos aquí, abrimos su palabra. Ha habido ocasiones en que nos hemos gozado en reunirnos 5 o 6 veces a la semana. Y es un gozo y una alegría. No viene a ser una carga. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos está hablando. Yo solamente soy un instrumento, que yo solamente estoy leyendo la palabra de Dios. Pero hermano, el Señor desea tener esa relación con nosotros. Y dice el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo estaba leyendo esto y yo le hacía así. Decía, ay Señor, yo no sé cuántos enemigos tengo, porque yo creo que yo no tengo ningún enemigo. Pero dice, si hay un enemigo, tú dices que yo podré estar mirando desde lo alto, porque tú estarás conmigo. Y me imagino como un padre cargando a un niño, no sé cuántos de ustedes, o su papá o su mamá los llevó a un desfile, y usted no miraba porque estaba chiquito. ¿Y qué hacía el papá? Lo cargaba para que usted mirara sobre todas las demás personas. Y yo me imaginé así, el Señor cargándome y diciendo, mira, no te preocupes, está todo libre, está seguro. No hay necesidad. Confía en Él. Y fíjense lo que dice. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Esa palabra júbilo es teruá, que es como una voz de trompeta. O sea que usted va a exclamar y va a gritar y va a decir un grito de júbilo y decirle, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, tú eres mi Redentor, tú eres todo para mí. Ay, hermano, a veces
Yo creo que un día de estos hay que escaparse uno solo por allá, por el campo, y allá gritarle al Señor, Señor, tú eres mi rey, mi rey. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho eso. No en el campo, en la avenida. En la avenida. Pero hermano, a veces no hemos tomado tiempo para decirle al Señor y gritarle en alabanza, en glorificación al Señor y decirle, Señor, tú eres grande aún cuando yo soy, cuando yo te fallo en muchas ocasiones, pero tú estás ahí. Tú estás allí y quieres tener esa relación. Entremos en esa relación que el Señor desea que tengamos con Él. El tiempo se está agotando. Hoy día estamos aquí, mañana lo sabemos. El tiempo se está terminando. El hermano habló de muchas profecías que se han ido cumpliendo una tras otra. Yo sé que para muchos no la han estudiado ni las han escuchado, tal vez sea la primera vez, pero todas esas profecías nos indican de que el Señor viene pronto. Y es interesante cómo las profecías lo da con lujo de detalle, fechas, días, para que nosotros nos demos cuenta de que el tiempo se está terminando. Y más adelante habrá una oportunidad de estudiar esas profecías detalladamente para que nosotros miremos cómo el Señor está en control de todo esto. Está en control de nuestras vidas. Pero Él desea que escondernos junto con Él. Que elevemos nuestra voz como júbilo, como regocijo. Ahora, miren lo que dice en Salmos 61:4. El arca. Fíjense, ¿dónde es que Él nos va a esconder? Aquí vamos a ver dónde es que Él nos esconde en su santuario. Salmo 61:4. Yo cuando estaba estudiando esto dije, ay, se me puso la piel de china. Salmo 61:4. Mire, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Aquí ya nos está abriendo el panorama de dónde el Señor desea escondernos. ¿Usted recuerda el arca del propiciatorio? Había 2 querubines ahí que tenían sus alas, que se cubrían, pero abajo de eso, dentro del arca, había algo ahí dentro. Y este texto dice que Él nos esconde debajo de sus alas. En su tabernáculo. Esta arca estaba en el lugar santísimo. Esta arca representaba el trono de Dios, o representa el trono de Dios en el reino de los cielos. Si usted lee el libro de Hebreos, dice que todo lo que se hizo aquí en esta tierra, en su tabernáculo, era sombra y figura de lo que estaba en el cielo. Entonces, Él dice que Él nos esconde bajo sus alas. ¿Qué quiere decir esto? Bajo sus alas. Dentro del arca había 3 cosas y una cosa en la parte de afuera. En la parte de afuera estaba la ley de Moisés. Dentro del arca estaba una olla con el maná. El maná representa ¿qué cosa? El hombre no solamente vivirá del pan, sino ¿de qué? De toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. ¿Qué más había dentro del arca? Abajo de las alas de su trono. Las 2 tablas de piedra, ¿con qué? Con sus 10 mandamientos. ¿Y qué más había? Una vara, que era la vara del Aarón. Que la vara es siempre usada ¿qué? Para el juicio y para dirigir a su pueblo. ¿Usted recuerda en Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me pastoreará. El pastor llevaba ¿qué? Y él era el que dirigía todas las ovejas, las dirigía con su vara. Ahora, fíjense Proverbios 19:16. Proverbios 19:16. ¿Por qué? Porque el Señor nos esconde en este lugar para que nosotros estemos protegidos. Proverbios 19:16. Este lugar nadie lo puede tocar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a este lugar, porque era el trono de Dios. Y ahí estaba la gloria de Dios.
Y ahí es donde está el Hijo de Dios hoy día intercediendo por cada uno de nosotros. Mire lo que dice Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento, ¿qué cosa? Guarda su alma. ¿Alguien tiene otra traducción? Guarda su vida, dice. Guarda su vida. Hay otra traducción que dice, el que guarda sus mandamientos tendrá salud, tendrá vida, guardará su alma. Y la alma es lo más profundo que nosotros tenemos. Es la esencia de nosotros, es la vida. ¿Por qué? Porque dice, por eso yo te quiero esconder aquí para que estés protegido y tengas ¿qué? Vida. ¿Sí me están siguiendo, hermano? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Tenemos que tener cuidado de guardar sus mandamientos porque también dice que el que no los guarda morirá. Ahora, recuerden, los mandamientos no nos salvan. Pero los mandamientos nos guían ¿a quién? ¿A quién nos guían? Vamos a buscarlo, Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Hay ocasiones en que a veces nos olvidamos lo que dice la palabra de Dios y muchos se aventuran a decir, no, es que ya no hay que guardar la ley de Dios. Pero el Señor dice, si no guardamos la ley, ¿cómo vamos a conocer el pecado? Porque en 1 Juan capítulo 4 versículo 3 dice, ¿qué nos dice 1 Juan capítulo 4 versículo 3? Nosotros conocemos el pecado, ¿por qué? Por la ley de Dios. Ahora fíjense en Gálatas 3:24. Por eso el diablo ha tenido mucho éxito en que la gente sufra por falta de conocimiento. Gálatas 3:24 dice lo siguiente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. El enemigo dice, no, ya no. Y el Señor nos quiere esconder en un lugar donde está su ley, donde está su maná, su palabra, donde está su vara, y dice, yo te escondo debajo de mis alas. Y el enemigo quiere decir, no. ¿Ven la incongruencia a veces por no tomar un momento y meditar en la palabra de Dios, de ver su hermosura? Pero el Señor dice, pregunta, toma tu tiempo. No todas las cosas son así de prisa. Vivimos en un país donde todo es rápido. Ya no comemos ni despacio. ¿Por qué? Porque tenemos que comer en media hora o en 15 minutos. Tenemos que comer rápido nuestra comida. Y andamos rápido. Usted súbase al freeway. Los carros no van a 65, van a 80, 85, 90, 100 millas. Hay ocasiones en que yo voy en el carro y no miro la velocidad y veo que voy a 85 y de repente me pasan como 10 más. Yo dije, pues ¿a qué velocidad van esta gente? ¿Por qué? Porque todo es rápido. No tomamos una pausa en nuestra vida para meditar en la hermosura de nuestro Dios. No tomamos un momento para nosotros escuchar la voz de Dios. Y el Señor desea ponernos en lo más profundo de su tabernáculo. Miren ahí en Éxodo 26. Ahí es donde estaba el arca. Ese lugar tenía 2 compartimientos. En la parte de afuera tenía un altar de sacrificio, que la palabra de Dios dice que ese altar de sacrificio representa la cruz donde murió nuestro Salvador, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después había un lavacro, que eso representa el bautismo, la limpieza. Pero después había 2 compartimientos, que era el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo está lo más privado, lo más secreto del tabernáculo de Dios, que es ahí donde está el arca, su trono, y ahí están los querubines, los ángeles, cubriendo con sus alas, cubriendo el trono de Dios. En el lugar santo había una mesa con 12 panes, que representaban ¿qué? La palabra de Dios. En el otro lado había un candelabro, que eso era alimentado por aceite de oliva y daba una luz que representa el aceite. El Espíritu Santo, que representa la luz. Vosotros sois la luz, Él es la luz. Nosotros reflejamos
lo que nosotros estamos viviendo. Y después había un altar de incienso que representaban ¿qué? Las oraciones de los justos. Y después había un velo, que ese velo tenía unos querubines. Lo mismo que había en la tapa del arca de Dios, que representa el trono, había unos querubines que cubrían. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la obra del querubín? Querubines protectores. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, el Señor puso un querubín en la puerta del Edén para que no regresaran. No entraban. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo lo que Dios quería que fuera protegido. Y el Señor tiene esos querubines protegiendo ¿qué? Su trono, donde Él desea que nosotros estemos. Porque ¿cuál es la promesa que el Señor tiene para nosotros? Miren lo que dice Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis 3:21. Fíjense la promesa que el Señor da. Dice, al que venciere. ¿Vencer qué es? Ser victorioso. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde es el que el Señor nos va a sentar? En su trono. ¿Dónde nos quiere esconder? En su trono. ¿Dónde nos pone en lo más secreto de su templo? En su trono. Y dice, y ahí te pondré porque serás vencedor. Por eso el Señor dice, ahí te voy a poner para que tú puedas gozar de las bendiciones que el Señor te quiere dar a ti. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Ahora, en Éxodo 26, versículo 1, el 31 y 33, nos describe cómo iba a ser construida el arca. Y ahí tenía los querubines con sus alas, cubriendo. Acabamos de leer que el Señor nos pone debajo de ¿qué? De sus alas. Él en su trono nos pone debajo de sus alas, de su sombra. No estamos al lado de la sombra, porque para que haya una sombra, tiene que haber un reflejo y la sombra está dirigida ¿a qué? Hacia un lado. Si usted desea estar en la sombra, usted tiene que moverse a donde está la sombra. Pero el Señor dice, no, yo no quiero que tú te muevas a donde está la sombra. Yo te voy a poner en la sombra. ¿No es maravilloso nuestro Dios? En la sombra. O sea, vamos a ser parte ¿de qué? De Él. En la sombra. Ahora, fíjense lo que dice Salmos 17:8. Aquí ya salió un poco más grande. Miren Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿No es maravilloso? Escóndeme. Satar. O sea, ¿qué es? Protegido, escondido. Salmos 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y esa foto es lo que estaba dentro del arca de Dios. Ahí encontramos la protección. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, el Señor dice, ¿tienes necesidad? ¿Tienes problemas? Deja que te esconda bajo mis alas. ¿Cuánto tiempo el Señor ha tratado de juntarnos como una gallina bajo sus alas que junta sus polluelos? Y ustedes han visto los videos a veces que los polluelos los junta con sus alas, y siempre hay un rebelde que quiere salirse de ahí. Ahí va, y ¿qué hace la otra vez? Lo vuelve a juntar. Hermano, no seamos ese rebelde, dejemos que Él nos junte bajo sus alas, que Él nos proteja. Dice, por eso nosotros tenemos que estar dentro del trono de Dios, participando de las bendiciones que el Señor nos ha dado, siendo fiel a su ley,
comiendo su palabra todos los días y permitiendo que Él nos dirija con su vara. Pero también había la ley de Moisés a un lado, para que nosotros seamos también, cuidemos esa sombra que indicaba lo que Él iba a venir a hacer. ¿Y saben qué es eso? Colosenses capítulo ¿qué? 2, 16 y 17. Y esto ya lo estudiamos un viernes, este texto. Si usted no escuchó este texto, puede escucharlo en el internet. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, porque todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de qué? De Cristo. Todo su ley, todos sus sábados, todas sus fiestas, era sombra de Él. Y hay muchos que toman este texto y lo tuercen para decir, ven, es que no tenemos que guardar ni el sábado, no tenemos que guardar ni las fiestas, pero el Señor no está diciendo aquí. El apóstol Pablo dice, que nadie os juzgue si ustedes están guardando el sábado. Que nadie os juzgue si usted está guardando las fiestas. Que nadie os juzgue en lo que el Señor le está pidiendo. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra de lo que iba a venir y el cuerpo es de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo sigue o no sigue? Claro. Claro. Ahora, si usted quiere entender más este texto, lea todo el contexto para que lo entienda de qué es lo que estaba hablando. Porque un texto sin contexto es un ¿qué? Pretexto. Entonces tiene que leer todo el contexto para que sepa de lo que está hablando. Porque una persona puede tomar un texto y puede hacer una religión del texto. Y ahí tenemos que tener cuidado. Pero el Señor nos pone bajo sus alas. Ahora miren lo que dice en Salmo 63, 7. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas, ¿qué dice? Me regocijaré. Hermanos, cuando nosotros estamos teniendo esa relación con nuestro Dios, siéndole fiel a Él, comiendo de su palabra, permitir que Él nos guíe, nuestra vida va a ser una vida ¿de qué? De regocijo. Y le quiero agregar a esto de contentamiento. ¿Por qué? Porque en el contentamiento hay regocijo. Hay ocasiones en que queremos mucho y el Señor dice, no necesitas mucho. Regocíjate, sé feliz con lo que yo te doy. Él es nuestro socorro en todas las cosas. El salmo más conocido, Salmo 91. Miren allí Salmo 91, el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. ¿Dónde vamos a morar? Donde Él nos cubre ¿con qué? Con sus alas. En su trono, dentro de su arca, experimentando lo que el Señor nos quiere dar a nosotros. Y Él es nuestro socorro, nuestro regocijo. Él es todo para nosotros. Pero ahora fíjense el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nunca habíamos meditado esto, ¿verdad? De que Él nos cubre, nos protege ¿en dónde? Bajo sus alas. Miren ahí el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te vendrá mal ni plaga tocará tu morada. Esto no solamente se refiere que nuestro hogar va a ser protegido, pero dice que aquí dice no habrá plaga. ¿Ustedes saben cuándo se derraman las últimas plagas de la ira de nuestro Dios? En el tiempo del fin. Y caerán solamente aquellos que no han aceptado a Dios como su Salvador. Y dice que en ese tiempo del fin, en nada podrá caer donde tú estás. Él nos va a proteger bajo sus alas. Ahora mira el versículo 11.
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Gloria a Dios. Porque la promesa de Dios es que si nosotros nos dejamos que Él nos junte y nos ponga bajo sus alas, el Señor es el que guiará nuestras vidas. Y nuestras vidas serán un reflejo de la vida de Él, regocijándonos en todo momento, alabando a Dios en todas las cosas, en las cosas buenas y en las cosas malas. Porque yo me imagino que aquí mis hermanos, que un día esto voy a pedirles que nos den todo su testimonio, en las cosas malas se regocijaban, así como en las cosas buenas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en las cosas malas que el Señor aún ahí está protegiéndonos y nos está dirigiendo. Nos regocijamos todavía de todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia que Dios quiere tener en nosotros. Que quiere tener con nosotros. Que nosotros nos regocijemos con Él. Y literalmente Él dice que Él nos pone en su sombra. En su sombra. Él desea que nosotros tengamos una relación estrecha con Él. Que nosotros podamos experimentarlo. Miren Efesios 2:6. Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él los resucitó, o sea, básicamente nos dio vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esos lugares celestiales no solamente son el cielo. La palabra en griego es la palabra eporanios, y eporanios quiere decir que es su santuario. Ahora, fíjense este texto que está hermoso, en Colosenses 3, versículo 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿notan cómo es la transición? Tu vida, pero ahora te escondes con Dios y ahora ya no es tu vida, sino que ahora es ¿qué? La vida de Cristo. Dice, ahora vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que el Señor dice. Tienes tu vida, pero tu vida sin mí estás perdido. Pero si tú mueres al pecado, si tú te entregas completamente a Él, entonces esa vida ahora viene a ser la vida ¿de quién? De Cristo. Y esa vida ahora la vives diariamente y muestras al mundo quién es tu Dios. ¿Por qué? Porque te regocijas en Él. Porque hay gozo en Él. Porque hay alegría en Él. Hermanos, lo más hermoso que el Señor puede hacer y el mayor milagro que puede hacer en tu vida no es darte dinero, no darte posesiones. El mayor milagro es quitar esa carga que a veces cargamos por mucho tiempo de culpabilidad, de pecado. Pero saben ustedes, yo le voy a decir mi testimonio. En una ocasión yo le pedí al Señor y le dije, Señor, ayúdame. Si tienes que mandar dolor, manda dolor. ¿O para qué pedí eso? Porque mandó dolor. Pero por 3 días estuve yo peleándole al Señor y sí, es que yo quiero tener esto, yo no quería tener una relación estrecha con Él. Pero no fue hasta que después de 3 días que no estaba comiendo, casi no tomaba agua, entonces yo me entregué al Señor. Y hermanos, parecía que, mire, la carga que yo estaba llevando se fue. Y gloria a Dios, de ahí en adelante el Señor ha ido transformando mi vida. Tiene mucho trabajo que hacer todavía. Mucho. Pero el Señor quiere que escondernos debajo de sus alas. El Señor quiere que nosotros empecemos a vivir su vida. Esta cita que yo encontré resume mucho de lo que estamos hablando. Que nuestra fe se abra paso a través de la sombra para que podamos ver el lugar donde Cristo funge como nuestro intercesor. Satanás está tratando de esconder la luz del cielo de nosotros. El Satanás quiere que nosotros no prestemos atención a lo que el Señor desea darnos, pero que a través de su sombra nosotros miremos lo que el Señor desea hacer por nosotros. Oseas 14:1.
Aquí viene la invitación que el Señor nos da. Dice, vuelve pon tu nombre ahí. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Por tu pecado has caído. Pero fíjese, ahí no termina, porque el Señor dice, vuélvete, por tu pecado estás como estás. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Arrepiéntete. Pero fíjese lo que dice el versículo 7. Volverán, o sea, te arrepentirás y te sentarás bajo ¿qué cosa? Bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como el de vino del Líbano. En pocas palabras dice que tu vida será amplia. Tendrás éxito. Yo no lo estoy diciendo, el Señor lo dice. Vuélvete a mí, arrepiéntete de tu pecado y yo te esconderé en mi sombra. Y el resto, Él se encarga del resto. Él se va a encargar del resto. Mire Isaías 51:16. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano, ¿qué cosa? Te cubrí. Extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. O sea, hermano, el Señor te cubre y te pone bajo su sombra de su mano para decirte, tú eres mi hijo y tú eres mi hija. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Pero tú tienes que permitir que el Señor te esconda en su sombra. Que experimentes lo que el Señor desea, lo que está en su trono. Que experimentemos eso para que nosotros tengamos vida plena en Él. Mire Salmo 121:5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Por qué a la mano derecha? Porque la mano derecha dice que es autoridad. Y la mano derecha nos toma nuestro Dios de nuestra mano para guiarnos en todas las cosas. Hermanos, vivimos en un tiempo en que tenemos que tener una relación estrecha con Él. Morar bajo su sombra. Estar en el lugar más escondido de su templo. Experimentando lo que Él ha puesto ahí para que nosotros tengamos plena confianza y certeza de que Él está con nosotros. Dios quiere que nuestra vida sea una vida que refleje siempre a nuestro Dios. Que refleje a tu Dios y que refleje a nuestro Dios, que es el mismo. Pero un pueblo que esté bajo la sombra del Señor, gozándonos y regocijándonos de lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas o de pies, como usted guste, y tengamos una palabra de oración. Querido Padre, Señor, que está a la altura de los cielos, Señor, gloria sea a ti, oh Dios, porque nos has mostrado a través de tu palabra, tu verdad, tu amor, tu misericordia, y este mensaje en el cual tú nos dices que tú nos amas y que estás esperando por nosotros para que reaccionemos y respondamos a tu llamado. Señor, que en esta hora podamos responderte a ti para que tú puedas movernos abajo de tus alas, abajo de tu sombra, Señor, para que nosotros podamos tener esa relación estrecha contigo, para que nuestras vidas sean un reflejo completo de tu carácter, para que no solamente nuestras familias miren en nuestras vidas a ti, sino que también todos aquellos que nos rodean, Señor. Señor, te pedimos de que tú sigas dirigiendo nuestras vidas, que tú sigas dirigiéndonos en todo momento para que nosotros podamos afianzarnos completamente en ti y confiar solamente en ti y guiarnos como un pueblo en el cual podamos decir que tú eres nuestro Dios, un pueblo en el cual glorifiquemos tu santo nombre ante todas las cosas, aún en las pruebas y dificultades, así como en la abundancia. Gracias, oh Dios, por todos los que estamos aquí y por aquellos que no pudieron venir en esta hora, también sé con ellos y llénalos de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.